Profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes. Qué lindo escuchar el castellano dulce de la isla, tan cautivante. Y, por cierto, ponerle otro poco de leña al fuego de la esperanza. Pues muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es muy importante poder escucharlo y un privilegio conversar con usted. Ya nos contaba José Guillermo toda la cátedra que representa pues, en Uruguay. Y por ahí vendría un poco la primera pregunta que le quería hacer hoy. Pero antes de eso, me había comentado José que usted quería hacer un comentario introductorio que tenía que ver con todo esto del COVID y algunas cosas actuales que estaban pasando. Así que pues le dejo el tiempo que usted determine para esos comentarios iniciales. Sí, yo creo que la circunstancia que estamos viviendo, por lo excepcional, ha traído cambios cualitativos que se van a reflejar de a poco en la sociedad, porque por primera vez hemos visto una amenaza mundial en el más cabal sentido de la palabra, y por primera vez hemos recuperado en el mundo tan agitado en que vivimos ahora una noción nueva del tiempo. Yo creo que el cambio más grande que nos ha provocado la famosa pandemia es habernos permitido tener un poquito más de tiempo. Y ese tiempo, seguramente, lo más común ha sido llenarlo con lecturas, con vida familiar acrecentada, con televisión, pero también creo que ha llevado y tiene que llevar a una reflexión. El mundo normal anterior a esta pandemia a veces no nos dejaba tiempo para pensar, para estar un poquito solos y para estar acompañados, pero en silencio, para poder destinar a pensar alguna parte del tiempo. Y esto se va a reflejar muy fuertemente en las condiciones del ejercicio democrático en todos los países. Porque en la democracia moderna, la electrónica, el Homo Videns, del cual se nos hablaba, era muy superficial. Eran spots, mensajes de 140 letras, WhatsApp, todos estos mecanismos atendían a lo momentáneo, a impresionar. Las redes, lamentablemente convertidas muchas veces en arma para cobardes y para quienes en el anonimato se proponían diseminar las cosas peores, todo eso nos tenía como un poco tensos y muy superficiales en el análisis político. Este tiempo que hemos ganado, no por algo que nos haya gustado, pero tenemos que sacarle algo positivo al tiempo que estamos viviendo, creo que va a llevar a que pensemos un poquito más lenta y profundamente sobre las condiciones del ejercicio de la libertad de los seres humanos en todo el planeta. Por supuesto que estos gobiernos, muchos gobiernos, perdón, han aprovechado la emergencia para sacar a relucir sus peores cualidades, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo me encargo de todo, es una emergencia, la libertad te la recorto en pro de tu bien, yo como Estado sé más que tú lo que te conviene, y se han acentuado en muchos países las tendencias totalitarias que achican nuestro campo de libertad. En otros países, en cambio, en mi país, en el Uruguay, el presidente, mi hijo, ha definido la situación de una manera que me parece muy interesante. Ha dicho, estamos ante la libertad calificada por la responsabilidad. Y entonces en nuestro país no hubo cuarentena, en nuestro país se apeló a que cada uno hiciera lo que tenía que hacer. Es decir, que cuando se ponía el tapabocas, cuando no salía de su casa, cuando no iba a reuniones,
conciertos, bueno, todo lo que era normal lo hacía porque asumía que su libertad la manejaba él. Ha sido bueno el resultado, pero creo que nos ha llevado a que, en el plano más general, reflexionemos sobre el uso de la libertad. Y ese uso no puede ser otro. En el Occidente, que integramos todos, la civilización judeo-cristiana, que es en la que pertenecemos, la que genera el libre albedrío como el más grande don del ser humano, pero que, como decía el Papa San Pablo II, concibe a la libertad no como la libertad de los animales, de las bestias de los campos, decía el Santo Padre, sino como la libertad responsable acotada por la ley. Y ese que es el gran fundamento de Occidente, de la civilización que integramos a través de España, los que fuimos colonias españolas, los que tuvimos esa acción civilizadora de España, tenemos que volver a tener como centro de la actuación individual y colectiva. Y me gusta mucho hablar de un país que padece la más larga dictadura de la historia en la humanidad, como es Cuba, que empecemos por conceptos genéricos para luego bajar hacia la circunstancia que vive Cuba y que viven muchos países de nuestro continente. Hace los 90, cuando yo fui presidente entre el 90 y el 95, se vivió en América un momento estelar, porque todos los gobiernos, menos Cuba, lamentablemente, tenían y reconocían al voto como el origen de la legitimidad de los gobiernos. Todos provenían del consentimiento. Todos eran votados. A todos los ciudadanos se le había preguntado: ¿quién quiere usted de presidente? ¿Quién quiere que maneje los destinos del país? Y contestaron en las urnas. Por supuesto, no todos se sacaron el gusto, pero nadie podía decir: fulano, mengano, presidente de cualquier país, no lo obedezco, no lo acato porque no es legítimo. Acatábamos la mayoría y predicábamos el respeto de la minoría. Creo que no hay mejor manera de definir el régimen democrático que conocer esos dos conceptos: legitimidad de quien ejerce la autoridad y legitimidad de quien ejerce la crítica y aspira a un cambio político mediante las elecciones. Así que creo que, como hay que sacar algo bueno de lo malo, estos días de reflexión, de pensamiento, estos días en que los matrimonios se ven más tiempo que lo normal, llamémosle la antigua normalidad. Un amigo mío decía: bueno, vamos a ver dentro de 9 meses cuántos nacimientos más hay, quiere decir que hubo una gran concordia, o cuántos divorcios más hay, quiere decir que la pareja se dio cuenta de que la cosa no estaba muy bien fundada. Pero bromas aparte, creo que todos vamos a valorar de otra manera la libertad de movernos, la de ir a un club, la de poder ir al cine, porque al vernos privados de esos pequeños ejercicios de la libertad, nos damos cuenta que la libertad permea, invade, cubre todas nuestras actitudes. Desde prender o no un cigarrillo, que yo tengo que tener la libertad de hacerlo, hasta votar por fulano o mengano, todo es ejercicio de la libertad. Responsable. Si fumo, y fumo mucho, yo fumo algún cigarro y algún cohiba lancero si puedo, porque están bastante caros. Pero bueno, mi amigo, usted fumó, está más proclive a tener algún problema. Es decir, ahí están los dos aspectos: el placer de fumar, la responsabilidad de decir, bueno, si me pasa algo, yo soy responsable. Y esto creo que nos va a provocar una revalorización de la libertad y un cuidado mayor en su ejercicio, porque de alguna manera la hemos perdido en estos constreñimientos de reunión, constreñimientos de ver a los parientes,
que en algunos países ha tenido la forma de cuarentena, en nuestro país no, pero ha tenido restricciones, en el hecho de tener que ponernos algo en la cara, que aunque no nos guste lo tenemos que hacer. Eso creo que nos va a hacer revalorizar el ejercicio de la libertad. No pretendo con esto sermonear ni hacer de filosofía, pero es lo que me nace a mí como antiguo activista político. Yo voy a cumplir el mes que viene 79 años. Represento 49, pero voy a cumplir 79. Y de esos años, fíjense, el primer discurso político lo dije a los 17 años. O sea que he hablado tanto, seguramente he dicho tanta tontería, pero conozco al ser humano, la vida política, la búsqueda democrática del poder. No digo como ninguno, pero como el mejor. Y entonces me siento quizás autorizado por la edad a poner en la consideración conceptos un poco abstractos, pero a poco que los bajamos de un texto, de un discurso, de una monografía a la realidad, nos damos cuenta que son las cosas que realmente importan. Gracias, Eliezer. Ahora sí, vamos a donde dejé enterrado mi corazón. Bueno, pues es un deleite escucharlo, y estaba yo pensando en un tema que hablamos ayer aquí en la directa, que era la cultura de los políticos, la cultura y las ideas de quienes nos representan, y que a veces está tan en crisis. Estamos viendo en Estados Unidos, en Cuba, en todas partes. Bueno, la dirigencia de la dictadura cubana habla en memes. Hoy es la jutía, mañana la avestruz, pasado la limonada y si no la moringa. Y no hay una solidez cultural e ideológica, sino más bien un enriquecimiento totalmente corrupto y un hecho pragmático de mantener el poder para mantener los privilegios pues que nadie del pueblo tiene, en alianza con un esquema mafioso internacional y continental, con Maduro, con los Kirchner, con todo esto. Y cuando yo escucho hablar a políticos de su generación, a usted en este caso, hemos tenido por aquí a Ricardo Murphy y a otros, uno de verdad que le dan ganas de ni intervenir, porque hay algo que ofrecer, están llenos de algo que pueden compartir. Sin embargo, hoy eso, verlo en la política moderna, es bien difícil. Los mensajes son un Twitter, son cosas muy cortas y no se hace esa pedagogía política que a veces tanta, a veces falta. Una vez me dijo Lech Walesa, en Polonia, que los partidos políticos, además de competir por el poder, su principal función era ser academias de pensamiento. Y eso se ha perdido, desgraciadamente, en nuestra América y en buena parte del mundo. La elegancia política, el respeto, las bases sólidas de las ideas. Y la pregunta que quería hacerle, presidente, es ¿qué consejo usted nos deja a las nuevas generaciones que nos interesamos por los asuntos públicos para poder rescatar, yo no diría lo antiguo o lo viejo, sino, vamos a decir, la esencia de lo que sí funciona, que es la seguridad en uno mismo, no andar como una veleta por lo que digan las redes sociales, sino tener conceptos sólidos del bien y el mal? ¿Qué nos aconseja a los jóvenes políticos del continente? A esta altura de la vida yo no aconsejo, sugiero, porque tenía un querido amigo que decía, no me den consejos que me sé equivocar solo. Y entonces, además los consejos realmente no se siguen, prefiero quedar en el plano de la sugerencia. A mí me ha hecho mucha fuerza siempre el equilibrio necesario en el ejercicio de la actividad política entre la realidad a la que se quiere aplicar esa acción política y la teoría. La realidad. Nosotros le llamamos en nuestro partido político, el Partido Nacional. Quiero contarles, porque alguno quizá no lo sabe, en el Uruguay tenemos los partidos más antiguos del mundo.
Los partidos Nacional y Partido Colorado, que son los antiguos partidos, tienen 184 años en este mes de agosto, septiembre que vamos a cumplir. O sea, es un rato. Yo pertenezco al Partido Nacional, también llamado Partido Blanco por el color de su divisa y su bandera. Volvemos. Entonces, el conocer la realidad. Cuidado con los teóricos que no se embarraron nunca los zapatos. Cuidado con aquellos que opinan, y seguramente con mucho fundamento teórico, sobre el hambre, pero nunca estuvieron frente a alguien que tenía hambre. Ni frente a alguien que no tenía empleo hoy, que no va a tenerlo mañana, frente a la madre soltera que no tiene la manera de criar sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le agradezco a Dios primero y a la militancia en mi partido haber empezado en el último escalón del escalafón, haber andado por los barrios, por los campos, por las ciudades, viéndole la cara a mi país, tocándolo, oliéndolo, sintiéndolo, escuchándolo. Esto para mí es la base para la acción política. Por supuesto que ese conocimiento directo, repito, con barro en los zapatos, que es la imagen que me gusta, tiene que tener luego una proyección hacia el plano de la idea. Es decir, uno conoce, luego tiene que interpretar, porque el conocimiento en bruto hay que pasarlo por las pautas culturales que uno tiene, no cultura en el sentido de saber de música o saber de poesía o de pintura, sino tener categorías de pensamiento que permiten que esa realidad uno la analice y saque de ella líneas generales que luego se convierten en los programas políticos. Del otro lado de la teoría, volvamos a lo que decíamos al principio, ¿qué cultura tenemos nosotros que promocionar? ¿Cuál tenemos que cultivar? Bueno, la que nos corresponde a donde estamos. Si estamos en América Hispana, corresponde que sepamos de la cultura de Occidente, es decir, de nosotros a España, de España al Imperio Romano, a la cristiandad, a Grecia y a Israel, de donde provienen los fundamentos de nuestro concepto de la libertad, del libre albedrío y de la responsabilidad. Entonces me parece que ese equilibrio es el que tenemos que recomendarle a los muchachos que se quieren dedicar a esta tarea política. Conocer, claro, si están fuera de Cuba, es difícil conocer la realidad, pero como estamos hablando en general, conocer a su país, salir de su nivel, sea un nivel social alto, mediano, bajo, salir, desplegarse de donde uno está, no digo encerrado, pero ubicado, e ir hacia el otro, al que está más lejano, al que está en el barrio más pobre si uno vive en un barrio acomodado. Es decir, empaparse de la realidad nacional y después tener criterios de pensamiento para analizarla. ¿Cuál es el drama que vivimos en este momento con el presidente Trump y el presidente Bolsonaro? Más allá de los que lo votaron, si son derecha o izquierda, a mí eso no me interesa. Yo noto en esas personas una falta de cultura. Repito, no es que no sepan comer con un cuchillo y tenedor, que no sepan de pintura o que no sepan de música. Categorías de pensamiento, que lo que ingresa por los ojos y los oídos, yo lo pueda razonar, decir esto es importante, esto es menos importante, esto se puede, esto no se puede. Y yo noto que estos dos presidentes de países tan importantes están en un camino de ejercicio del poder que realmente no va a ser bueno para su propio país. Para cerrar este primer capítulo, yo conocí todos los jefes de gobierno y de Estado de nuestro continente desde el año 90, que empecé a ejercer la presidencia, hasta que la dejé y después seguí en contacto con ellos. Yo participo en el Club de Madrid, donde somos
110 presidentes y primeros ministros. ¿De quién me acuerdo como figura que yo le notaba ese plus de inteligencia, esa noción del escenario grande? Carlos Salinas. Carlos Salinas en México tuvo problemas de otro tipo. Yo no soy mexicano, a mí no me compete emitir un juicio. Pero Carlos Salinas dio vuelta a México. Recuerdo que en el año 90 él recorrió nuestras capitales, yo no lo conocía. ¿Y qué hacía este hombre con mucha inteligencia? Venía a explicarnos que él veía que México tenía que dejar de ser el enemigo de Estados Unidos para ser el socio de los Estados Unidos. Y como teniendo quizás temor de lo que se pensara de él, de acuerdo a los esquemas de que Estados Unidos es el enemigo, nos visitó a todos y realmente era un encantador de serpientes, un individuo de una simpatía, de una rapidez. Bueno, ese fue un hombre de Estado. Ese a México le dio una oportunidad y rompió. Ojo, Estados Unidos ha intervenido, Estados Unidos lo hemos condenado como la potencia imperialista del continente, pero México, que era la barrera primera, que había vivido guerras con Estados Unidos, tuvo la inteligencia de darse vuelta y mirar. Y con respeto de cada uno, lograr una asociación que resultó muy benéfica para los dos países. Fernando Enrique Cardoso, uno de los grandes presidentes, con ese refinamiento tan propio del Brasil, tan propio de Portugal, ¿no es cierto? Esa sutileza en el pensamiento, una claridad de pensamiento clásico, profesor, sociólogo. Presidentes como Patricio Aylwin de Chile, cómo supo navegar el tema con Pinochet, porque cuando termina la dictadura de Pinochet, Pinochet se plebiscita y saca 40% de los votos. No se fue corrido, derrotado y disparando. Se quedó como comandante jefe del ejército, tenía senadores, diputados, y la fineza y la sutileza con que Patricio Aylwin llevó esa relación suavemente, nunca chocando, pero imponiendo su condición de presidente civil. Ricardo Lagos, otro gran presidente de Chile. Es decir, yo he visto actuar a hombres que llenaban esos requisitos de conocimiento y al mismo tiempo de cultura, que se movían con soltura en el pensamiento, en la filosofía. Y no hay demasiados entre nuestros colegas que tengan esas condiciones, ejercidas en libertad, porque el propio Fidel no era ningún tonto, y era un hombre preparado, y había que discutir con él. Pero claro, lo hacía a partir de la fuerza y de el imponerle a los demás en su propia patria lo que después no nos quería contar de otra manera. Entonces, jóvenes que se van a dedicar a conocer la realidad y leer, por favor, lean, aunque sea en el Kindle. Yo no me hallo con el Kindle porque a mí me gusta el papel, me gusta hasta el perfume de un libro, me gusta subrayar, pero leer. ¿Y qué van a leer? Bueno, pregúntenle a gente más preparada que ustedes los 7, 8 libros que hay que leer para ubicarse. Y después van a notar el placer y se van a seguir enganchando con otros libros para que después todo eso metido en su cabeza les dé un pensamiento personal, pero no autónomo, porque los grandes fundamentos de la civilización occidental no los vamos a reinventar. Ya están inventados, hay que adecuarlos a los tiempos. El tema de la libertad y las redes sociales, por ejemplo, es un gran punto de interrogación, porque tenemos ese fantástico medio, y claro, es como todos los medios, ¿no? Yo puedo usar un cuchillo para comerme un riquísimo asado acá en el Uruguay, como acabo de hacer ahora hace un rato a mediodía, o puedo usarlo para cortar el pescuezo al vecino. Las redes se han convertido en un instrumento que uno ve que la gente mala, que la hay, la gente menor, cobarde, la usa
para denostar, para agraviar, para generar calumnia, y la otra gente para comunicarse. Esas adecuaciones a la tecnología son necesarias, pero parten de principios que son inmutables. Profe, estamos viendo en América Latina una especie de intento de reorganizarse. Todos aquellos líderes políticos que hace 10 años casi que llegaron a dominar el continente completo bajo la égida de, bueno, Hugo Chávez al principio. Luego Maduro no pudo sostener ese proyecto, cayó el precio del petróleo a nivel internacional. Creo que eso golpeó grandemente aquel proyecto de Cuba, Venezuela, Nicaragua de convertir a América Latina completa con la CELAC en una especie de polea de transmisión de las ideas de extrema izquierda que lograron expropiar muchísimo, empobrecer muchísimo, cerrar bastantes medios de comunicación, cercenar la democracia en algunos países que ya llevaban décadas pues avanzando en la democracia. Y todos sentimos un respiro cuando en esta última ronda de elecciones varios países optaron por, como Colombia, no poner a los guerrilleros en el poder, sino que darle el voto a las variantes más institucionales y más democráticas que habían. Sin embargo, Argentina vuelve a darle el poder, la vicepresidencia a Kirchner. A Evo no lo he visto más en el escenario, no sé por dónde andará, pero sí vi que están haciendo ahora una nueva alianza a partir del Foro de Sao Paulo. Los estoy viendo en un proyecto de comunicación, todos juntos, para la reconquista de América Latina, y en ese proceso la desmoralización de las democracias, especialmente Estados Unidos, a partir de conflictos sociales internos en cada país, es parte del proyecto para debilitar la democracia y avanzar con ese proyecto pues extremadamente totalitario y peligroso, corrupto y narcotraficante. ¿Para qué más hablar? Entonces, ¿cómo ve usted este momento en América Latina y qué debemos los ciudadanos interesados en preservar la libertad allí donde existe y en instalarla donde no existe, como en Cuba? ¿Qué consejo nos da a los ciudadanos que pueden votar en toda América Latina respecto a este nuevo plan que se avecina? Sí, gracias, Eliezer. Yo creo que has puesto de manifiesto uno de los temas que tenemos que difundir. Yo sugeriría dedicar una de estas sesiones a analizar los objetivos del Foro de San Pablo y la transformación en el Consenso de Puebla, que es el hijo natural y legítimo y total del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo nace de la inteligencia para el mal de Fidel Castro, cuando advierte que la vía revolucionaria no estaba cerrada, y entonces, en combinación con el presidente Lula, el presidente Chávez, organiza el Foro de San Pablo. Repito, sería bueno que dedicáramos un programa a hablar de esto. El Foro de San Pablo lo que pretende es la división de las sociedades y establece una lista que vemos que se está cumpliendo en muchos países. ¿Qué sostiene el Foro de San Pablo? Bueno, si en el país tal o cual hay una minoría indígena, fomentar los reclamos de esa minoría indígena, azuzarlos, marcar la diferencia, señalar perdón, que el hombre blanco es el causante de todos los males. Bueno, dividir. Dice políticas de género. Y entonces ahí alentar todo lo que es esta versión militante del feminismo, que tiene un origen natural y legítimo de buscar el respeto por la mujer, de no hacerla víctima de la violencia, víctima preferida, pero cuando se toma un derecho sano y legítimo y se le lleva al paroxismo, provoca las divisiones de que poco menos que los hombres tenemos que estar pidiendo disculpas si ocupamos un cargo público o si tenemos una preeminencia.
buscar la militancia sindical excesiva, es decir, no solamente lo que es natural, legítimo y necesario, que es el reclamo de los derechos de trabajadores, sino llevarlo, es decir, donde hay un pequeño hueco, una rajadura, meter una cuña y hacer fuerza para disgregar la sociedad, romperla. Esto se cumplió en muchos países y ahora se ha transmutado en el acuerdo de Puebla, no me sé qué es el acuerdo, el consejo, algo por el estilo, donde están los sucesores del plan del Foro de San Pablo. Esto tiene que ser conocido, por eso sería bueno un programa, hay que difundirlo, porque más vale conocer al adversario y verle la cara que ande filtrándose por ahí abajo, porque, cuidado, todas estas tácticas parten de algo bueno, de un concepto bueno. Es decir, si en algún país, mi país no tiene población indígena, si en algún país hay una injusticia, bueno, lo que se trata es de subsanarla. Pero una cosa es subsanarla mediante los mecanismos jurídicos de una política sana y otra cosa es azuzar para que se prenda fuego. Es lo que ha pasado con los mapuches en el sur de Argentina y en el sur de Chile. Es un ejemplo bien claro de la utilización de reclamos legítimos para desestabilizar. Bueno, eso, profesor, eso lo estamos viendo por estos días en los propios Estados Unidos. Y por eso es que la gente de buena voluntad estamos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo porque no nos damos cuenta. O sea, hay un reclamo legítimo, que es la justicia para un policía que comete un exceso y que trae la muerte de un ciudadano, pero ese escenario es utilizado oportunistamente por una serie de organizaciones, agendas, individuos, prestanombres, que están dispuestos a utilizar un origen legítimo para tener un objetivo destructivo del tejido democrático de la sociedad. Entonces, cuando algunos decimos stop, el derecho llega hasta aquí, hasta la justicia. Tú no puedes quemar, destruir, acabar con el país en nombre de Floyd. Entonces llega el otro y te dice, oye, Eliezer, pero el abuso policial estuvo y evidentemente hay que hacer justicia. Entonces, los dos somos buenas personas, pero estamos viendo el asunto desde ángulos diferentes. Cómo lidiar un poco como ciudadano con ese bombardeo en las redes que a veces nos echa a fajar a los ciudadanos, pero no nos damos cuenta, como que no vemos el elefante, no vemos el bosque y nos centramos en el árbol. Sí, el ejemplo es clarísimo y además cotidiano. Una cosa es horrorizarse, condenar, buscar el castigo para este señor que le pone la rodilla encima a Floyd y a pesar de que protesta lo mata. Y otra cosa es ir a robar televisores en los supermercados previo a prenderle fuego. Nadie me puede decir que está mejorando la situación de la población que ha sido discriminada si abre un supermercado y se va a buscar el televisor. Ese no es un revolucionario, ese es un chorro, ladrón. Y notoriamente hay incentivadores de estas cosas. Pero en general estamos ahí ante el equilibrio del ejercicio de los derechos que se ejercen contemporáneamente. No hay ningún derecho que está solo en el panorama. El derecho de transitar por las calles es el del peatón o el que va manejando, ¿no es cierto? Quiere ir a la casa de la tía, va en ómnibus, caminando o manejando. El derecho a protestar por un cierre de una fábrica es tan derecho como este otro. Entonces, mi amigo, usted protesta en la plaza, protesta en la vereda, pero no corte el tránsito. Usted no tiene derecho a cortar el tránsito. Claro que es fácil pintar la sociedad en colores, no voy a decir blanco y negro, parecería una ironía en el tema que estamos tratando, en colores bien fuertes y bien distintos. Mucho más fácil la generalización. Todos los policías de Estados Unidos son unos criminales. No. Todos los ciudadanos
de color negro, porque como se dice siempre y en castellano hemos dicho y con cariño, son gente sospechosa. No, mi amigo, ni lo uno ni lo otro. Pero todo el radicalismo cuenta con ese veneno tan atractivo de que es mucho más fácil decir, todos los cubanos son comunistas, todos los argentinos son sinvergüenzas, todos los uruguayos son, no sé. La generalización es tan barata, pero al mismo tiempo tiene tantos clientes que ese es uno de los dramas. Y por eso las ideas nuestras tenemos que tratar de sintetizarlas al máximo para que en una consigna podamos transmitir lo que queremos. Yo no la tengo, pero la gente joven que está escuchando se va a ingeniar para hacer una fórmula de una frase y esa la pongamos adelante, la pongamos como nuestro estandarte. Y todos los que nos sigan y que estén bajo eso, sabemos que pensamos igual. Revolución o muerte, decían los cubanos, o no sé qué otra cosa por el estilo. Bueno, tenemos que tener nuestra propia síntesis y nuestro propio eslogan y llevarlo al frente. No actuar de contragolpe, como hacemos en el fútbol a veces cuando avanza el equipo enemigo. No reaccionar, sino accionar. Y estas sesiones como la que estamos llevando a cabo, creo que ponen su ladrillo, más que un grano de arena, un ladrillo en el edificio. Profe, hay live, o sea, en vivo, casi 2.000 personas que nos están mirando de todas partes del mundo. Pues nada, le envían cariños, respeto y que les gusta mucho la conversación y que la encuentran muy necesaria. Solo para que lo sepan, no sé si ve los comentarios. Profe, le voy a hacer una pregunta que le va a sorprender. A ver. Le va a sorprender porque parece muy simple, pero por muy simple que parezca, los cubanos en 60 años no lo hemos logrado. Y yo quiero que la gente asocie por qué no lo hemos logrado con el sistema político, económico y social que tenemos. A los cubanos nos encanta la carne, presidente, y sobre todo la carne de res. Los cubanos teníamos una res y media cuando llegó Fidel al poder por habitante y ahora tenemos como 50 reses por habitante y se acaban de morir solamente en mi provincia el año pasado 7.000 cabezas de ganado por desnutrición. No dan ni leche, ni dan carne, ni dan nada. Una mano de plátano o de burro, como lo decimos allá, ya equivale a un salario del día y una libra de carne de puerco a 4 o 5 días de trabajo de un profesional. No tenemos leche, presidente. No tenemos carretera que sirva. Los edificios se están derrumbando en la cabeza de las personas. Y todo esto todavía sin hablar de libertad y de represión. Presidente, ¿cómo hace Uruguay? ¿Cómo hacen ustedes? No solo para tener alimentos todo el año, sino para exportar. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la fórmula? ¿Son mejores los uruguayos que los cubanos? ¿O qué sucede acá? Bueno, yo creo que es una pregunta sencilla que tiene respuesta compleja. El Uruguay tiene sus defectos, tiene un Estado demasiado pesado, tiene un Estado caro, tiene un Estado ineficiente, tiene un sector privado que sostiene ese Estado. El Uruguay es fruto de varias fuerzas que actúan desde su nacimiento. En primer lugar, nacimos a pesar de los vecinos. Los portugueses primero y los brasileños después querían llegar hasta el río de la Plata, porque es el límite natural del macizo brasileño. O sea, que serían una especie de el Israel de Sudamérica. No, seríamos parte del estado de Río Grande. Y los argentinos, los españoles primero y los argentinos después, son parte del virreinato del Río de la Plata o de las Provincias Unidas, con Buenos Aires, que fue el gran adversario siempre de nuestro país, de la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Uruguay tenía el puerto de Montevideo, el puerto profundo, sin necesidad de dragado, apertura al mundo y libertad. Y después, en la historia del país, aparecen esos partidos políticos que son muy distintos al concepto normal de partido,
pero tienen algunas características que voy a destacar brevemente. Los dos partidos, el Partido Colorado, recuerden, no es el mío es el Partido Nacional o Partido Blanco, son cortes verticales de la sociedad. Es decir, no acentúan divisiones de pobre contra rico, de obrero contra patrón, de la capital contra el interior, no. Cortan así. Y entonces en ambos hay ricos, en ambos hay pobres. O sea, son partidos de ideas, no de clases. Ahí está. Partidos que representan cada uno de ellos a toda la sociedad. Como esos pasteles de muchos gustos, que cuando uno los corta, advierte que aquí hay chocolate, aquí hay dulce de leche. Bueno, valga la mala comparación, pero que es clara. Eso hizo que los partidos fueran como la varilla de acero que están dentro del concreto, que no se ve. No se ven las varillas. Pero la columna de concreto tiene dos virtudes, fuerza y flexibilidad, que no son contradictorias. Los edificios se mueven. Cuando hay grandes vientos se mueven. Pero las varillas hacen que tengan flexibilidad y fortaleza. Bueno, esa es la civilización de los partidos, podríamos llamar a nuestro país. Y entonces ahí se canalizaron, a partir del principio del siglo XX, cuando cesaron las guerras civiles, todos los anhelos del país. Por supuesto que yo creo que mi partido tiene mejores respuestas, pero no vine a decir eso. Vine a decir que ese sistema fue el que hizo nacer un país tolerante, respetuoso. Yo diría los partidos y la educación pública, laica, popular, gratuita y obligatoria desde 1872. Ahí están las dos columnas en las que se apoya un país distinto. Y en cuanto a comer un pedazo de asado, bueno, en eso somos buenos. Nuestras tierras, fíjense qué curioso, ¿no? En 1560, una cosa por el estilo, en el siglo XVI, el gobernador de Asunción del Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, Hernandaria, soltó en el territorio nuestro 200 vacas y 70 toros. 2 siglos después, aquello era un mar de ganado, porque estaban en las condiciones del pasto, de agua. Bueno, de ahí nace la riqueza agropecuaria del Uruguay, que sigue siendo el principal rubro de exportación, y en un mundo que quiere comer proteínas de carne porque son las mejores, bueno, creo que tenemos un futuro. En lo que está faltando, quizás en el Uruguay, es redefinir el rol del Estado, que lo queremos fuerte en educación, en salud, lo queremos fuerte en orden y defensa, pero no lo queremos produciendo petróleo, como lo está haciendo. Esa es la gran, la materia, la asignatura pendiente del Uruguay. Bueno, a lo mejor por ahí están las claves también de por qué no tenemos carne en Cuba. Y la poca que hay se la comen los turistas o los dirigentes. Y tiene que ver con que en Cuba, usted incluso valoraría la producción de petróleo por parte del Estado. Bueno, en nuestro país el Estado produce pan, croqueta, escobas, chancleta, produce todo, que al final no produce nada, pero es el único autorizado a poder ser el dueño de todas esas fábricas, de todas esas pequeñas y medianas. El único que puede hacer un cubano es alojar a alguien en su casa o vender pan con algo. O sea, cositas que para colmo, no sé si usted lo sabía, presidente, pero los comunistas acaban de hacer que se ratifique en Cuba una constitución que prohíbe por ley la acumulación de riqueza en manos privadas. Entonces, por ahí va un poco el objetivo de la pregunta al principio. ¿Cómo sería la relación sana, desde su punto de vista, entre un aparato productivo que garantiza el abastecimiento de un país y la exportación y la acumulación de capital, que es parte del concepto mismo de desarrollo? No hay desarrollo sin acumulación de capital y conocimiento. Son las dos cosas que se acumulan. Y los países que han adelantado son los países donde el empresariado es el motor principal. Yo diría que la fórmula es tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Dejar que la gente... Nosotros somos pueblos de inmigrantes, ustedes y nosotros, gallegos, sobre todo soy de origen gallego.
La familia de mi madre andaluces, pero la familia de mi padre, que vinieron hace 200 años, vienen de Mondoñedo, provincia de Lugo, bien gallegos de aquellos 4x4. ¿Y qué vinieron a hacer a América? A trabajar como unos bárbaros para juntar plata. ¿Por qué España lloró la pérdida de Cuba hasta hace poco? Porque allí fueron los gallegos y tantos españoles hicieron una fortuna. Es decir, el inmigrante era la gran levadura de los países de la América del Sur y del Río de la Plata. A la Argentina y al Uruguay en el fin del siglo XIX, principio del XX, llegaron un par de millones de personas. Italianos, gallegos, turcos le llamaban porque venían del Imperio Otomano, eran libaneses. ¿A qué? A trabajar y a estar ellos mejor que los padres y los hijos mejor que los otros padres. En el Uruguay sí le abrió la oportunidad. ¿Cuándo? Cuando el Estado no pesaba tanto. Y entonces usted quería trabajar 14 horas, trabajaba 14 horas. El ahorro valía porque la moneda valía. Bueno, la fórmula es muy antigua y creo que está aprobada en todo el mundo. Lo dramático de Cuba es que han pasado 60 y tantos años y entonces, si mañana se abriera repentinamente, habrá el... Yo creo que sí, porque son gente inteligente. Enseguida el que hace unas tortitas en la casa va a poner un comercio cuando pueda, cuando se le cobren los impuestos y le dé trabajo. Va a haber una Cuba, si Dios quiere, muy pronto renacida. Profe, había alguien que preguntaba aquí, bueno, ¿está bloqueado Uruguay por algún país? Y se refieren siempre a la causa de los problemas de Cuba, a las medidas que toma Estados Unidos, bueno, contra la dictadura que existe en Cuba. Hay que preguntarse antes de si está bloqueado Uruguay. ¿Hay una dictadura en Uruguay? Bueno, pues no hay una dictadura en Uruguay que quiere subvertir el continente entero y que además ha enviado guerrillas y ha expropiado propiedades de todo el mundo. Entonces hay que preguntarse antes de si está bloqueado Uruguay, hay que saber que Uruguay es una democracia, en primer lugar. Pero lo otro es que para la persona que preguntó, yo le sugeriría que revise, porque esto lo va a sorprender, profesor, pero Estados Unidos tiene un embargo hacia Cuba. La balanza comercial de Cuba con Estados Unidos es superior a la de Uruguay. Cuba es el puesto 34 en el mundo en balanza comercial con los Estados Unidos y Estados Unidos es el principal proveedor de alimentos a Cuba. Entonces, para el que pone el bloqueo, Cuba comercia más con Estados Unidos a pesar del embargo que Uruguay, que produce la mayor cantidad de sus propios alimentos, siendo un país mucho más pequeño. Profe, las universidades. Las universidades en América Latina han proliferado en el sentido de que hay muchos más centros universitarios. Hay millones de estudiantes universitarios que han podido acceder a una carrera en buena parte de los países. Pero la pregunta, ¿usted cree que las universidades están cumpliendo a la vez el rol de crear ciudadanos instruidos a el rol de crear ciudadanos libres y amantes de la democracia, la libertad y los derechos humanos y capaces de defenderlos? ¿O algunas de ellas están produciendo grandes masas de jóvenes más bien adoctrinados por esas mismas ideas que tanto dolor y muerte han traído al mundo y al continente? En el Uruguay durante mucho tiempo hubo monopolio universitario, hasta 1980, aunque parezca mentira. Una sola universidad a la que yo le debo mi título y le reconozco que me dio mi título de abogado, pero que está hoy día prisionera de ideologías, por supuesto que de izquierda, donde Fidel Castro y Chávez siguen siendo los ejemplos, donde no se ha otorgado, por ejemplo, el más grande honor a los profesores, que es ser profesores eméritos, a algunos profesores que lo eran antes y fueron después ministros de mi gobierno, y que por ser ministro de mi gobierno la universidad les negó, siendo los expertos mayores, el derecho administrativo y otras ramas.
La nuestra es una universidad que deforma políticamente y que por supuesto es utilizada como un gran centro de reclutamiento por las ideas de izquierda. Ahora hay otras universidades, desde los años 80 hay una universidad católica de los jesuitas, yo soy exalumno jesuita, hay una universidad ORT judía, hay una universidad de la empresa, hay una universidad de Montevideo, es decir, hay 5 o 6 universidades. Y se está notando porque están accediendo a posiciones en la empresa, en el Estado, en la vida política, chicas y muchachos que vienen con la cabeza más abierta. Por eso ahí es donde hay que sembrar. Y por eso es lo que decíamos hace un ratito, leer, formarse, pero con la cabeza abierta, no escuchando una sola cosa. El socialismo es un cuento del tío. El socialismo fracasó, el comunismo fracasó. No hay ni un país que haya prosperado con esas ideas en las que se persigue el esfuerzo individual, que es centro de nuestra civilización judeo-cristiana. Yo soy dueño de mi destino y si trabajo más, merezco más. Tengo la libertad de abrirme camino. No lo uso, es problema mío. Pero que no me pongan una tapa o un techo cuando tengo la voluntad de destacarme. Profe, y para ir terminando, porque no quiero ocupar demasiado de su tiempo y dejarnos también con ganas de programar, le invito a un nuevo encuentro para centrarnos en el Foro de Sao Paulo y sus nuevos retoños y sus planes. Y aparte, ¿qué tiene la derecha por el otro lado para hacerle frente? Porque pareciera que todas las ideas, todas las alianzas, todas las iniciativas vienen de la izquierda. Entonces, queremos que no avancen, pero no tenemos cómo hacerle frente tampoco, más allá del voto ciudadano. Entonces, le propongo hacer ese otro encuentro, pero también me gustaría preguntarle por algo que me toca de cerca porque soy cubano, y es que en los últimos años, y quiero agradecerle también a su país se ha convertido pues en una nueva patria para miles de familias cubanas. Tengo grandes amigos, jóvenes bien preparados, personas que están haciendo vida en Uruguay y que se han insertado a la sociedad uruguaya pues muy exitosamente, están contentos con el país, me cuentan que han tenido por primera vez en sus vidas muchas oportunidades que solo pensaban encontrarlas en los Estados Unidos, en Canadá o en Europa, sin embargo las han encontrado en Uruguay. Y aparte de darle las gracias a su país y a usted porque ayudó a crear su país también como lo conocemos hoy, me gustaría preguntarle a usted cómo se percibe desde Uruguay a esta creciente comunidad cubana que tenemos por allá. No, es nuestro país de inmigrantes. El Uruguay no tiene población indígena autóctona. Los únicos que vinieron sin que les preguntaran fueron los esclavos. Nuestro es un país de gallegos, de italianos, de turcos, de judíos, de armenios. Es una magnífica inmigración. Bueno, de todo parte del mundo. Después de cada guerra venía gente porque ofrecíamos paz, oportunidad, democracia, respeto. Y sean bienvenidos, colombianos y cubanos que están en todos lados. ¿Y uno sabe por qué se da cuenta? Porque trabajan con alegría, porque trabajan con responsabilidad, porque muchos de ellos, el trabajito ese que tienen, hay enfermeros que son médicos, no han revalidado todavía. El otro día justamente tuve la alegría de que un enfermero que cuidaba a un amigo mío, médico, bueno, logró su título y ahora es médico en el Uruguay. Trabajan con alegría, trabajan una hora más si es preciso, trabajan con respeto. Lo mejor que nos puede pasar es que vengan 100.000 cubanos y colombianos y gente con ganas de trabajar a levantar el ánimo de nuestro país. Van a estar siempre bienvenidos. Van a tener acá su patria mientras tanto, pero van a dejar enterrado en Cuba el corazón, como dice la canción tan bonita, que la tendríamos que poner al inicio o al fin de esta charla.
Presidente, yo quisiera por último hacerle un pedido personal, bueno, varios pedidos. Lo primero es que pronto voy a estar por Uruguay reuniéndome con la comunidad cubana de allá y me gustaría invitarlo, si es posible, a compartir con nosotros un rato. Será un honor que todos los jóvenes cubanos de allá podamos estrecharle la mano y quería hacerle un pedido muy personal. Ya sé que usted está al tanto de una carta que le hicimos llegar a nombre de Lidier Hernández Sotolongo. Es un joven cubano maravilloso, de lo mejor que tenemos, que llegó a Uruguay a comerse el mundo con su maravillosa esposa también, con un trabajo fijo a tiempo completo y que además de trabajar tanto, nunca olvidó la lucha por la libertad de su país y entonces ha estado activo promoviendo la democracia en Cuba y participó en un par de, protestas frente a la embajada cubana sin llegar a la embajada, simplemente con permiso, con la policía, con todo, alzando su voz para pedirle a esa embajada el fin de los prohibidos, el fin de los cubanos que nacimos en la tierra y que nos han quitado la condición de cubanos, de no poder ver a tu madre, a tu padre, entre ellos muchos médicos, deportistas, personas de muchas profesiones. Y Lidier, siendo tan joven, alzó su voz por todo Cuba, por todos los cubanos. Y quería de manera personal, encarecidamente, rogarle si fuera posible algún pronunciamiento, alguna gestión, algo por parte de Uruguay. La familia ahora mismo de Lidier está separada. Lidier está retenido en Cuba en contra de su voluntad. Está prácticamente preso por los testículos, perdone la palabra por favor, pero es así, de la seguridad del Estado, de la policía política, y no lo deja regresar a Uruguay como castigo por haber alzado su voz por todos los cubanos. Ya perdió su trabajo en Uruguay, que llevaba 3 años y tanto sosteniendo a su familia trabajando en el Uruguay, pero más que todo es una injusticia que a nosotros nos parece no puede quedar impune, porque ese es el mensaje que quieren enviarnos a todos los jóvenes cubanos en el mundo. Si alzan su voz contra el abuso que representa esta dictadura, cuando vengan a Cuba, lo retenemos, en fin. Entonces, sería pedirle su solidaridad en este sentido, en nombre de toda Cuba. Y bueno, con eso, la verdad, le estaríamos inmensamente agradecidos, además de toda la cátedra que nos ha dado hoy y que podemos seguir profundizando en este nuevo programa. Bueno, muchas gracias. José Guillermo me va a mandar de nuevo los datos y yo me comprometo a que en la Cámara de Diputados se va a plantear el tema los próximos días. Bueno, le mando un gran abrazo de mi parte y de parte de los millones de cubanos que van a ver este video tanto en diferido. Tenemos 2.200 personas conectadas en vivo que también le mandan pues nuestro abrazo y nada, nos vemos pronto en Uruguay para seguir abriendo camino a la libertad, a la cultura y a la responsabilidad en toda nuestra América. Gracias, señor presidente. Y en un día próximo en La Habana Libre. ¡Viva Cuba! Mejor todavía.